Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Somos Iliana y Ricardo nuevamente acá para estar compartiendo con todos ustedes una vez más aspectos que son muy importantes y trascendentes para lo que son nuestros procesos de manifestación. Recordar que nosotros estamos manifestando en todo momento, en todo instante estamos ejerciendo ese poder intrínseco que está en cada uno de nosotros y que manifestamos. Ahora está el desafío, digamos, ¿qué es lo que manifestamos? Y justamente con Iliana hemos elegido para el día de hoy dos aspectos que son muy importantes, que están íntimamente relacionados con el proceso de manifestación y que en esta realidad de la cual estamos saliendo o estamos transitando hacia un nuevo paradigma, estamos dejando atrás esos aspectos. Entonces, en la medida que nosotros, de momento a momento, en nuestra vida cotidiana, vayamos tomando conciencia, vayamos procesando esos aspectos, esas frecuencias, esas energías que de alguna manera bloquean aquellos aspectos de manifestación en una realidad más alegre, con más amor, con más alegría. Y nos estamos refiriendo específicamente a lo que es el dolor y el sufrimiento y cómo estos se relacionan o se han relacionado con nuestro proceso de manifestación. Hola Iliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de Hola verte. Ricardo, buenos días, buenas tardes. Hola a Buenos días, todos, buenas ¿cómo están? tardes. Así es. Bueno, Iliana, ¿qué nos puedes comentar respecto de estas dos palabras, dolor y sufrimiento? ¿Son iguales? Bueno, hemos mantenido esas dos palabras, las intercambiamos, ¿verdad? Sin embargo, no significan lo mismo. Esa es la parte interesante. Y muchas veces, ya lo hemos mencionado aquí, y sobre todo tú, Ricardo, que me gusta que tienes ese enfoque a nuestro léxico, cómo utilizamos las palabras, el significado que le damos. Y en este caso, o mejor dicho, estas dos palabras es un caso muy clásico a ese concepto de que las usamos como lo mismo y sin embargo son dos cosas diferentes. Bueno, en primer lugar, dolor es algo natural, es algo que nuestro cuerpo necesita sentir porque es una forma de comunicación. Básicamente es como nuestro cuerpo nos dice, ya sea, o sea, puede ser algo emocional, puede ser algo físico también, pero nuestro cuerpo nos está diciendo, pon atención, algo está pasando. Sin embargo, cuando hablamos del sufrimiento, lo prolongamos ese dolor y generalmente lo prolongamos cuando son experiencias emocionales y entonces pasamos a sufrir. Sí, efectivamente son dos palabras que etimológicamente, gramaticalmente, tienen un significado distinto, pero como ya hemos compartido en otras ocasiones, el lenguaje en Occidente, las palabras tienen más de un significado. Y eso en nuestra vida cotidiana a nosotros nos genera ocuparlo de distinta manera, digamos. Y justamente a nivel de colectivo es donde han habido algunas podríamos llamarlo como interferencias, que en el fondo, de una manera intencionada o como para manipular al colectivo humano, las han ocupado, digamos, para generar un efecto, justamente en generar, digamos, una situación de dolor, hacerla extensiva, como tú dices, Liliana, hacerla prolongada en el tiempo y en distintos momentos del tiempo, porque tenemos que recordar que en esta realidad está sostenida, digamos, por un tiempo lineal. Entonces, ahí es donde nosotros como colectivo humano, ya sea en forma individual o grupal, experimentamos el sufrimiento, lo hemos experimentado ahí. Entonces, es justamente ahí es donde tenemos que tener presente que como estamos saliendo de esta experiencia de luz y oscuridad, ser consciente que
en nuestra vida cotidiana está de alguna manera caracterizada de una manera muy frecuente el uso del sufrimiento. ¿Y eso por qué? Porque enlaza con el pasado y con el futuro. Entonces, ambos aspectos que sabemos que desde un punto de vista tal vez el tiempo no exista, solamente existe el tiempo presente, el aquí y ahora, pero sí se ancla, digamos, con el uso de esta palabra que nosotros hemos planteado que es el sufrimiento. Entonces, sufrimos, pero eso pasa ya por un aspecto mental y emocional, que con el tiempo se puede ir traduciendo en una especie de adicción, adicción al sufrimiento. Entonces las personas se mantienen de forma prolongada en el tiempo sufriendo por distintas situaciones. O sea, la vida cotidiana nuestra está caracterizada por experimentar el dolor. Y como tú mencionaste, Liliana, el dolor físico y dolor emocional por situaciones que ocurren en esta realidad, porque estamos, como vivimos una experiencia de fisicalidad, principalmente nuestro cuerpo físico es el que de alguna manera nos muestra el dolor, pero no necesariamente tenemos que hacerlo prolongado en el tiempo, digamos, porque si lo hacemos prolongado hacia el futuro, es porque de alguna manera hemos anclado ese dolor que ocurrió en el pasado, lo hacemos a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, lo mantenemos activo en el futuro. Por lo tanto, estamos en forma permanente, en todo nuestro presente, estamos generando esa experiencia de sufrimiento, pero es algo totalmente ilusorio, digamos. Algo que me llama mucho la atención es, mencionaste que es parte de este paradigma, ¿no? Que estamos dejando atrás. Y sí, o sea, el sufrimiento es un elemento clave de la realidad de luz oscuridad y porque por una parte nos han enseñado que el sufrimiento es parte del crecimiento y por otra parte está tan sembrado o tan em, programado en nuestra realidad, que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra sociedad y hasta lo vemos como algo inminente, ¿no? O sea, es como, bueno, el sufrimiento es parte de la vida, es parte de nuestras experiencias. En primer lugar, el sufrimiento, como dices tú, quiere decir es un dolor mental, es algo imaginario, es algo que nosotros con nuestro pensamiento, como dice Ricardo, lo traemos, ¿no? O sea, algo nos pasó en el pasado y lo seguimos cargando. Y es una de las herramientas de control. Si ponemos atención, nuestros sistemas culturales, nuestros sistemas sociales, hacen lo imposible para estimular ese dolor mental y emocional. Por ejemplo, en las películas, en las noticias, en las redes sociales y, y, y hasta en la música. Por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, me acuerdo de cuando tomaba y cuando estaba en la escuela y, ay, bueno, pues ponte las de Rencor. Y ahora, entonces ahí estabas, te ponían todas esas canciones de despechados, ¿no? De que me hizo, me hiciste y sufro por ti y tú y yo. Y estamos ahí como abriendo la herida, como, o sea, no dejamos ir esa experiencia de dolor, o sea, la perpetuamos y, ya, y se siente padre, ¿no? Como decías tú, se vuelven adicciones, nos volvemos adictos porque en realidad todas nuestras emociones descargan un químico en nuestro cuerpo y tu cuerpo se acostumbra a ese químico. Entonces, y ese químico estimula algo que hace que tengas el mismo pensamiento. Entonces es como un círculo vicioso que es, siente esto, pienso esto, siento, pienso, y estás ahí en esa adicción. Fíjate que el otro día eh, no estaban mis hijos y entonces, porque normalmente
nos ponen a ver películas que a mí no me gustan, de los superhéroes y que la guerra y acción y pura matanza y las pistolas y bueno. Entonces le dije a mi esposo, bueno, ¿por qué no nos ponemos a ver una película, algo mejor? Entonces había una película que me llamó la atención y me dice él, bueno, pero eso es de un psicópata. Me dice, no, se me hace que no va a estar muy buena. Y yo dije, me dio curiosidad, yo dije, a lo mejor es algo interesante. Vamos viéndola. Bueno, estaba horrible la película, horrible. Pero no, en lugar de parar la película, la seguí viendo porque estaba interesante, o sea, la historia en sí estaba interesante. Y claro, esa noche yo ya no podía dormir. Al día siguiente seguía pensando en el psicópata y luego le dije, oye Mike, ay, no sé por qué, pero sigo pensando en ese psicópata. Y me dice, ay, pero ¿y para qué sufres? Y me quedé pensando, totalmente. O sea, ahí está esa parte de sufrimiento. No es nada más, o sea, no es nada más algo que me haya pasado a mí. O sea, era algo artificial, completamente artificial. Algo que le pasó a alguien más, una situación, y yo estaba sufriendo pues, por esa cosa que vi. Entonces, es interesante cómo esa estimulación constante está por todos lados. Yo a veces oigo la música de mis hijos y algunas les digo, oye, no, quítame esa, porque habla de que, ay, esa no sé qué, te engañó y no sé qué. ¿Cómo no vamos a crear una realidad empoderada si por todos lados nos llegan mensajes de todo tipo, de desempoderamiento? O sea, ¿cómo? Sí, efectivamente. Mientras tú estabas comentando ahí el ejemplo, que hay muchísimos en nuestra vida cotidiana, digamos, en nuestro diario vivir, o sea, eso es impresionante. Es decir, lo que caracteriza a esta realidad que estamos dejando atrás, que es de luz y oscuridad, es justamente eso, mantenerse anclado en el dolor y el sufrimiento. Y esa es la forma que se ha elegido para mantener una frecuencia baja, negativa. Por ejemplo, en el ámbito de la religión, el catolicismo tiene a Jesús, a Cristo crucificado en la cruz, digamos. Y he visto varios, digamos, en las iglesias con sangre, con las manos clavadas, digamos, todo eso. Y ahí hay un mensaje intrínseco de programación de lo que es el sufrimiento y de lo que es el pecado, con otras palabras también relacionadas, Mm. el dolor que dio la vida por todos nosotros, etcétera, etcétera, la culpa. Entonces, al final uno puede llegar a ese tipo de conclusiones que en esta transición que estamos dejando atrás, de alguna forma el uso de nuestro lenguaje que ocupamos para nuestros procesos de manifestación es irlo haciendo consciente. Y en la medida que eso va ocurriendo de manera sistemática, nos vamos saliendo de esa programación. Entonces, cuando nosotros tenemos experiencias de dolor y de sufrimiento, podemos recurrir a ciertas herramientas para procesar este tipo de experiencia que nosotros vayamos teniendo. Ya hemos comentado en otras ocasiones herramientas como la que hemos aprendido con Inelia Benz, que es procesar el miedo, que también justamente está relacionada con el dolor y con el sufrimiento, ocupar esa herramienta e ir sustituyendo sufrimiento, dolor o el tipo de sufrimiento que uno esté experimentando, ocupa esa herramienta de procesar el miedo y va sustituyendo esa palabra y lo procesa, digamos. De tal manera que se vaya produciendo una desprogramación gradual a la medida de cada cual, digamos. ¿Mm? En la Sí, medida que uno va experimentando este tipo de experiencia de dolor y de sufrimiento, la va procesando. Y eso va a permitir que nuestra frecuencia y nuestra vibración vaya aumentando. Por lo tanto, esta transición que estamos experimentando va a ir convergiendo hacia una realidad con otras características, en donde
el dolor, el sufrimiento, el miedo no van a existir. Ese es el propósito hacia donde nos estamos enfocando. Entonces, para darle seriedad, celeridad, certeza, digamos, ocupamos, digamos, este tipo de herramientas y nos hacemos conscientes eh, en cada momento que podamos experimentarlas, procesarlas. ¿Saben cómo podemos darnos cuenta si estamos sufriendo? Porque a veces pensamos sufrir es nada más como, ay, pobre de mí, pero tiene muchísimas facetas, o sea, podemos ver si estamos cargando con dolor mental o emocional, porque sentimos miedo, porque sentimos lástima, apatía, envidia, frustración, confusión, ansiedad. Yo creo que todas las frecuencias bajas, ¿no? Resentimiento, enojo, culpa, todas esas frecuencias quiere decir que estamos sufriendo. Y la causa de cada emoción está en nuestro interior. O sea, nosotros sabemos por qué estamos sintiendo eso, ¿no? Y al descubrir esas percepciones falsas, porque generalmente son cosas que están en nuestra mente, como lo mencionábamos, esas percepciones que nos hacen aferrarnos a un dolor, entonces podemos abrirnos a una experiencia diferente. Entonces podemos cambiar nuestra experiencia. Y, y luego podemos ir un poquito más allá y nos vamos a cada área de nuestra vida. Podemos irnos a la riqueza, a las relaciones, a la salud y ver si en alguna de estas está esa frecuencia proyectándose ahí, ¿no? A ver, en mi salud, estoy agotado, estoy frustrado, bla, bla, bla. A ver, en mis relaciones, ¿cómo se están mostrando ante mí? ¿Cómo llego yo? Me siento frustrado, me siento angustiado, me siento con duda y entonces ahí podemos empezar a ver que a lo mejor por ahí hay algún sufrimiento, ¿no? Y sí, o sea, en nuestro próximo taller, Reconócete y Manifiesta, tú eliges, que es una serie de 3 talleres, empezamos en marzo 22. Vamos a ir a fondo en este tema y en muchos otros. Como dice Ricardo, vamos a utilizar ejercicios y herramientas prácticas para que los podamos implementar en nuestra vida diaria y ver el cambio, realmente movernos hacia el cambio. Sí, efectivamente en estos talleres vamos a aplicar varias herramientas. Es un taller de aplicación, porque justamente, digamos, la realidad dual está caracterizada por una experiencia física. Y esa experiencia física está dada por tomar acción en lo que nosotros nos planteemos como propósito. Si no tomamos acción, si no aplicamos determinados aspectos para poder conseguir nuestros propósitos, va a quedar todo en un plano energético. No vamos a tener la experiencia física. Por lo tanto, es muy importante, digamos, el poder reconocer quiénes somos realmente, saber que somos una esencia, que somos seres muy poderosos para poder co-crear y crear la realidad que uno quiera en una frecuencia alta de amor y de luz. Bueno, esto es el tema que queríamos compartir con todos ustedes, un tema que está muy, muy relacionado con nuestros procesos de manifestación. Y nos encontramos en la próxima oportunidad, digamos, en la cual ahí podamos ahí nuevamente hablar con todos ustedes un nuevo tema que está relacionado con la conciencia y la plenitud, la manifestación de aquello. Gracias, Liliana. Hasta Gracias, pronto. Ricardo. Gracias a todos.